¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Gracias a Dios por este tiempo, porque estamos juntos, porque tenemos este tiempo de recogimiento para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque nos permites la vida, Señor, porque eres bueno, Señor, porque nos prestas la vida. Gracias, Señor, por cada lunes, Señor, que estamos reunidos estudiando tu bendita palabra, Señor. Está, Señor, por concluir un año más, Señor. Un año más, Padre Santo, en el cual hemos estado compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das. Gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que dedicamos, Señor, a escudriñar tu bendita palabra. Gracias por todos y cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están pendientes de este tiempo, Señor, por los amigos que se han seguido conectando, Señor, por todos aquellos que han de escuchar, Señor, o que han de ver este estudio a través de Facebook, Señor, a través de YouTube. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Pues hoy vamos a hoy vamos a ver eh, otro tema. La semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo, estuvimos hablando sobre el, el tremendo daño que hace el pecado en la vida del ser humano, ¿verdad? Cómo trastorna la mente. Y vimos también que no solamente al ser humano en general, al hombre sin Dios, sino también al cristiano, ¿verdad? Que vuelve a sus malos hábitos, pues trastorna la mente, nos aleja de Dios. El enemigo hace estragos en nuestras vidas a través de introducir en nuestras mentes diferentes cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy al alba. Y hoy vamos a hablar de un tema también muy importante, como todos los que vemos, y vamos a hablar de que debemos de tener mucho cuidado con la pérdida de lo sagrado. Debemos de tener mucho cuidado de no perder lo sagrado, porque cuando se pierde lo sagrado entramos en una situación muy, muy crítica. Vamos a hablar, te voy a hablar primeramente sobre el cuerpo humano, porque nuestro estudio se va a basar con una comparación a. El cuerpo humano es misterioso y Dios lo ha provisto con un sistema que resiste las infecciones. Y es cierto, hermanos, el Dios Todopoderoso nos hizo de tal manera, nos creó de tal manera que puso en nuestro organismo, ¿verdad? Un sistema que nos ayuda a resistir las infecciones, que son como pequeños soldaditos. Cuando invade nuestro cuerpo esos enemigos invisibles, el cuerpo emplea una increíble y compleja tropa de guardianes internos para quitar de la sangre esas infecciones que están ahí y limpiar los pulmones y destruir las células cancerosas. Es decir, que es un pequeño batallón ahí luchando por eliminar todo aquello que nuestras células, ¿verdad? Encuentran que no debe de estar ahí. Hace un tiempo escuché a un médico en una entrevista y describió una célula, eh, de cómo una célula puede ser, puede rebelarse contra el gobierno del cuerpo. Hay células que se rebelan contra el cuerpo, el gobierno del cuerpo, y permite la entrada de lo ajeno, pero no elimina lo depositado. Ajá. Entonces, permite entrar ciertas bacterias, ¿verdad? Ciertos agentes infecciosos a nuestro cuerpo y pues entran en nuestro cuerpo, pero no, no consigue eliminar por completo
eso que quedó ahí depositado. Y la célula entonces se multiplica, llenando las hendiduras, apretando los órganos vitales y los músculos y obviamente, ¿verdad? Esto hace las células, ¿verdad? Comienzan a combatir todo espacio que esté lleno de esos agentes infecciosos y los resultados consiguientes son desastrosos. ¿Por qué? Porque los virus, ¿verdad? Empiezan a diseminarse por todo nuestro organismo y las células luchan con todo para poder destruir esos agentes invasores que están en nuestro organismo. La ciencia médica dice que estos bultos parecen ser sanos, y es cierto, muchas veces alguien va, ¿verdad? Porque se encuentra algún bultito en su cuerpo y les llegan a decir que no se preocupen porque son, pues, que no son malos, ¿verdad? No son eh, tumores malignos, ¿verdad? Entonces, la ciencia médica dice que esos bultos parecen ser sanos, que no son malos, pero no permiten que las otras partes del cuerpo reciban sustancias, se hacen desleales. En, en un, eh, en un, este, en un informe o una investigación de la revista National Geographic, en junio de 1986, había un artículo informativo sobre ese tema. El artículo decía, cada minuto del día una guerra se combate dentro de nuestro cuerpo. Los guerreros son demasiado pequeños para ver. Algunos, algunos son como el famoso virus que causa el SIDA o el síndrome que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Y son tan pequeños que 230 millones de ellos pueden caber en un punto que comúnmente lo escribimos al final de una frase. Sin embargo, emplean tácticas que pueden destruir las células más grandes que les rodean. Entonces, este mismo artículo sigue diciendo que hay 4 fases críticas que se suelen emplear en contra de las células malas. Y estas son, primero, reconocer al enemigo, segundo, aumentar la defensa, 3, atacar y 4, frenar. Eso es lo que decía este artículo y este médico al respecto, que estas son las 4 fases para comenzar a tratar el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Con estos virus. El virus del SIDA ha sido el más peligroso de todos porque emplea una variedad de estrategias, incluyendo su manera de esconderse en las células sanas. Es decir, que está ahí escondido y no lo detectan. La razón por qué es tan fatal es por su capacidad de invadir las células que podrían ayudar. Es decir, invade a las células que contraatacan y entonces, pues ya cuando son invadidas estas células, ¿verdad? Hacen que todo el sistema, ¿verdad? De inmunidad quede totalmente impotente. Al multiplicarse el virus del SIDA, sus ayudantes invaden las células buenas y lentamente el cuerpo pierde los guardianes que debían alertar a los otros miembros del sistema de inmunidad. Las células que deben combatir la infección no han recibido la alarma y el enemigo avanza con toda libertad. Estos son los problemas que la ciencia médica está haciendo todo lo que esté en su poder para resolver. La nación, la nación completa demanda ayuda y la gente interesada está dispuesta a dar dinero, tiempo y energía para encontrar soluciones. Es decir, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Que está sufriendo estos males, están decididos, ¿verdad? A la gente que tiene la economía, ¿verdad? A emplear dinero, a emplear toda su energía, su tiempo, ¿verdad? Para que se pueda investigar y se pueda encontrar una fórmula, ¿verdad? Para encontrar la sanidad para esta enfermedad. Y bueno, después de hacer esta
alegoría, ¿verdad? De cómo, o este ejemplo de cómo el cuerpo humano, ¿verdad? Cuando es invadido por agentes malignos en nuestro cuerpo, hay células interiores que tratan de atacar ese virus, ese enemigo, y a veces el virus es tan engañoso que se llega a alojar en células sanas, células que son esos pequeños gendarmes, esos pequeños células que contraatacan, son engañadas y por lo tanto, ¿verdad? Nuestro cuerpo queda inmune totalmente y la enfermedad va avanzando. Bueno, pues en el reino espiritual hay una guerra similar, hermanos. El mundo está revolcándose en la corrupción. Y esto es verdad, hermanos. Cada día, el ser humano está constantemente, ¿verdad? Hundiéndose en el abismo. La revolución sexual de las últimas décadas está cambiando la vida de más personas que cualquier otra revolución en la historia. Y es verdad, es verdad. Hay una tremenda batalla del enemigo en cuanto a ese aspecto de la sexualidad. La castidad sexual se ridiculiza como anticuada. Yo no sé si has escuchado por ahí, ¿verdad? Que ridiculizan a las personas que guardan su castidad, la ridiculizan, se burlan, ¿verdad? Y también la gente se burla de la fidelidad en el matrimonio, diciendo que eso es una hipocresía, ¿verdad? Y que eso es una cosa fuera de moda. La inmoralidad y la impureza han invadido toda el área de la sociedad con la pornografía, ¿verdad? Anormal y vulgar, perversa y demoníaca, se introduce en las mentes de los más jóvenes, ¿verdad? La música ha llegado a ser también seductiva, sensual y perversa. La impureza y la inmoralidad son los resultados del poder satánico. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo en Juan 12:31. Mira lo que dice la palabra. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a Satanás. Y en Juan 8:41 nos dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. El Señor les hablaba duramente a todos esos fariseos llenos de impiedad, ¿verdad? Que con su boca declaraban que eran hijos de Dios, pero estaban llenos de impiedad. Por eso el Señor les decía que, que su Señor, ¿verdad? Era Satanás, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, todo lo que su padre Satanás les pide que hagan, eso hacen. Y también Pablo declaró, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Cristo. Esto lo dice en 2 Corintios 4:4. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada precisamente de eso, verdad? Que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, ciega, ¿verdad? Ciega el entendimiento de los incrédulos, de los impíos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que cuando escuchen el evangelio, escuchen la palabra de Dios, no la entiendan, no la quieran creer, les parezca necia. Y de esa manera logra Satanás, ¿verdad? Que la gloria de Cristo, ¿verdad? No resplandezca en sus vidas, ¿verdad? La gloria de Cristo no sea vista por ellos, no sea entendido. Por lo tanto, el pecado de la impureza no les parece tan feo. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que cuando las personas están siendo cegadas, ¿verdad? Entenebrecidas de su entendimiento por el enemigo, entonces ellos comienzan a ver todas las cosas o toda la maldad que no es tan fea,
¿verdad? Que el pecado no es tan malo, ¿verdad? Se introduce con una máscara de atracción y deseo, pero Dios abomina el pecado. Es decir, el pecado no lo presenta el enemigo, ¿verdad? Con una envoltura, ¿verdad? Atractiva, de manera que uno lo pueda desear, pero Dios abomina el pecado, no importa en la envoltura que venga. La impureza, amados hermanos, deja una enorme cicatriz. Un hombre no creyente puede entrar en combate con otro y perder un ojo, ¿verdad? Pueden pelear, pueden luchar, pueden agredirse y puede incluso dañar, perder un ojo, perder un brazo, qué sé yo, pero Dios puede salvarle y perdonar sus pecados, pero pasará el resto de su vida como un creyente con un solo ojo. Es decir, ¿verdad? Dios puede perdonar los pecados de ese hombre, pero en su andar por el mundo, ¿verdad? Ese descalabro, es decir, ¿verdad? Por ejemplo, si perdió un brazo, si perdió una pierna, si perdió un ojo, pues no va a ser restablecido, pero sí va a ser salvado de la perdición eterna, del tormento eterno, de una vida sin Dios. Entonces, Dios lo salva, pero ese creyente va a vivir el resto de su vida aquí en la tierra, ¿verdad? Sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna, según, ¿verdad? El miembro físico que haya perdido. Entonces, hablando al respecto sobre la impureza que domina muchas veces el deseo de las personas, Pablo escribió, y ya lo vimos la semana pasada, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esto se encuentra en Romanos 6:16. La semana pasada veíamos eso también, ¿verdad? Que todo, ¿verdad? El que se hace, obedece a alguien, ¿verdad? Se hace esclavo del pecado, pues va a ser esclavo del pecado. Pero si nosotros servimos a Dios, entonces nuestros miembros se gozarán de hacer lo correcto. La impureza, amados hermanos, burla y engaña al ser humano. En otra parte de la Sagrada Escritura, Pablo también nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto lo dice en Tito 3:3. Aquí Pablo nos hace referencia de que en algún tiempo antes de que tú y yo viniéramos a Cristo, pues éramos igual que aquellos que andan perdidos, aquellos que andan en la necedad, obedeciendo a los deseos de la carne, ¿verdad? Éramos insensatos, éramos rebeldes, andábamos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias, es decir, de pecados, de inclinaciones a lo malo y deleites diversos. Nos deleitábamos en las cosas malas, viviendo en malicia y envidia, y también éramos aborrecibles, ¿verdad? Aborrecíamos a los demás y nos aborrecíamos a nosotros mismos y a otros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablamos de esta tragedia? La respuesta es muy sencilla, amados hermanos. No hay nadie tan santo que no pueda ser derrotado. Y esto es verdad, amados hermanos. Nosotros, por más que busquemos del Señor, el enemigo siempre va a buscar ponernos el pie para que caigamos. Si nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, el enemigo nos va a hacer caer. ¿Cómo? A través de la basura que se introduce en nuestros hogares por medio perdón, de la televisión, de la radio, de la internet ahora, ¿verdad? Que hay tanto acceso a internet y ya hay tanta información, información muy buena, pero también información muy degradante, información perversa, ¿verdad? En la cual muchas personas se corrompen, ¿verdad? Y quedan atrapadas en ello. Entonces, si nosotros
permitimos aceptar toda esta basura a través de estos medios en nuestras vidas, entonces nosotros caeremos en las garras del enemigo, porque todo el sistema del mundo va a procurar corrompernos. Cada día, a través de los medios, a través de todo, hermanos, donde quiera que nos paramos, hay algo que quiere corrompernos. Debemos de estar muy despiertos para no caer en los engaños del enemigo. Si perdemos la sensibilidad a la majestad de Dios, a la grandeza del Dios Todopoderoso, perdemos la conciencia del temor reverente a su presencia divina. El mandamiento en el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y este versículo de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, ha dejado de tener significado para muchos de los cristianos, hermanos. Estamos tan ocupados en nuestras actividades que ignoramos el desgaste que está ocurriendo. En demasiadas ocasiones se cuentan las ganancias en términos exteriores y las pérdidas en términos internos. Necesitamos redescubrir la majestad del Dios Santo, es decir, necesitamos volvernos a acercar al Señor, volver a tener encuentros con Él, volver a tener tiempos con Él, estudiar su palabra, buscar la presencia del Espíritu Santo, para que haya esa sed del Señor, ¿verdad? Porque la decadencia del conocimiento de lo santo tiene por resultado la dilución del poder espiritual. Es decir, si nosotros, ¿verdad?, comenzamos a ver lo malo bueno, ¿verdad?, entonces va a comenzar a haber una decadencia del conocimiento de lo que es santo, de lo que es puro, de lo que es reverente delante de Dios. Ajá. Y entonces hay una dilución, es decir, ya no puede haber, ya no congenia, ¿verdad?, el Espíritu Santo con ese interior nuestro, ¿verdad? Es necesario, dice la palabra de Dios, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando no es así, entonces el poder espiritual no está en nosotros. Nuestras actitudes y prácticas deben ser gobernadas por el señorío de Cristo a través del poder del Espíritu Santo y la instrucción de su bendita palabra. La vida espiritual de la iglesia individual y corporalmente como iglesia es de suma importancia. Es decir, que nuestra vida espiritual, como ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿verdad?, es de suma importancia, no solamente en tu devocional individual con Dios, sino también con el cuerpo de Cristo. Es de mucha importancia. La continuación de la bendición de Dios sobre nosotros se relaciona directamente en nuestra dedicación a Cristo, en que nuestra vida esté al servicio de Cristo. Dios busca santidad en todos aquellos que profesamos su nombre. Él desea integridad en todos los que le servimos. Él detesta a todos aquellos que proclaman tener perdón en su nombre, pero nunca mencionan el arrepentimiento. Dios no quiere que seamos engañados por la enseñanza de que el ocuparse en algún ministerio es igual a servir a Dios. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. Entonces, esto ya lo habíamos visto en un estudio anterior, ¿te acuerdas? Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que verdaderamente lo que hablamos lo pongamos en práctica. Él no quiere que seamos engañados con esa falsa enseñanza de algunas personas, ¿verdad?, que dicen que ocuparse en algún ministerio para servir a Dios, con eso es más que suficiente. No, porque es más importante
mucho más importante lo que somos, lo que verdaderamente llevamos a cabo en Cristo, ¿verdad? Que lo que hacemos. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, pero estar tan lejos del Señor. Los que conocen más a Dios pueden servirle mejor, es decir, aquel que verdaderamente intima con Dios, que busca de Dios, que constantemente está estudiando la palabra, va a servir a Dios con excelencia, ¿verdad? La historia, ¿verdad? La historia nos enseña que una iglesia puede permanecer con una vida institucional por mucho tiempo después de haber muerto espiritualmente. Es decir, dice nuestro estudio que la historia nos enseña que una iglesia puede permanecer con una vida institucional por mucho tiempo, es decir, puede durar una iglesia levantada en un cierto lugar por años y años, por mucho tiempo, aún después de haber muerto ya espiritualmente, de no haber un mover del espíritu en ella. La muerte comienza a vencernos cuando dejamos de crecer en la conformidad de la imagen de Cristo. Es decir, la muerte espiritual comienza a vencernos cuando tú y yo dejamos de crecer espiritualmente conforme a la imagen de Cristo. Nosotros debemos de parecernos cada vez más a Cristo. El cuadro de la iglesia de Efeso es impresionante, hermanos. Se hace referencia a los Efesios en 5 de los libros del Nuevo Testamento, además de la epístola que lleva su nombre, ¿verdad? El primer cuadro está en Hechos, donde se le describe como paganos. Y vamos a ver qué dice la palabra. En Hechos 19, 28, 35 y 36. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Entonces, aquí, ¿verdad? Estamos viendo, y ya también lo habíamos visto, habíamos tocado este texto, ¿verdad? En la clase pasada, ¿verdad? Donde hablaba de cómo los efesios, ¿verdad? Adoraban a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Pero mira lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos, ¿verdad? Que está hablando, estamos leyendo en los Efesos, ¿verdad? Como en esta epístola se describe a los efesios como espirituales sentados en lugares celestiales. La epístola está repleta de descripciones gloriosas acerca de su posición en Dios. Y es verdad, primero en Hechos nos habla, ¿verdad?, de cómo los efesios eran paganos, adoraban a esta diosa, pero cuando recibieron el mensaje, ellos, ¿verdad?, se volvieron a Cristo, de tal manera que aquí en Efesios vemos, ¿verdad? Y les dice, así como ustedes andaban en otros delitos, así también nosotros, es decir, ¿verdad? Que aquí se les está hablando a los efesios ya como espirituales sentados en lugares celestiales, habían dejado sus prácticas paganas, ¿verdad? Y aquí en Efesios nos habla de cómo
ya se les habla de que incluso están sentados en lugares gloriosos, ¿verdad? En una posición preciosa ante Dios. Pero unos 40 años más tarde se dirige a la iglesia de Apocalipsis 2, 2, 4 y 5. Y mira lo que dice. Fíjate, 40 años después de que se les habla a los efesios y se les dice, ¿verdad? Que ya están sentados en los lugares celestiales porque ellos reconocieron a Cristo como su Salvador. Vemos que acá 40 años después se les dirige nuevamente, es decir, Juan, el discípulo amado, les dirige unas palabras y les dice esto: yo conozco, dice el Señor, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjate qué tremendo, 40 años más, 40 años después, el Señor les habla a través de Juan en el Apocalipsis y les habla, ¿verdad? De que dejaron a su primer amor, habían dejado. Eran estrictos en cuanto a su tratamiento de las doctrinas falsas e impías, porque todo lo checaban para ver si era verdad y checaban que fueran verdaderos profetas, que predicaban la verdad, pero sin embargo dejaron a su primer amor. Y hay que recordar la recomendación dada a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 1:3, ¿verdad? Que les habla de la obra de fe y labor de amor y la paciencia de esperanza. Dice la palabra de Dios, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los efesios, aunque alejados de su primer amor, tenían buenas obras y paciencias, pero las tres virtudes principales, que es la fe, el amor y la esperanza, no fueron nombradas en esta parte de la Sagrada Escritura, porque los efesios habían dejado y abandonado, olvidado a su primer amor. La decisión era de ellos mismos, y eso es verdad, la decisión es de uno. Nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dejaron lo que Jesús llamó el mandamiento más grande y que Pedro llamó la cubierta más grande. En Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Pablo describió como aquello que nos constriñe. En 2 de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces dice, porque el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, recordemos, por lo tanto, amados hermanos, ¿verdad? Aquí nos está hablando, ¿verdad? De que el amor es lo más grande. Acuérdate que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el amor, la fe y la esperanza, dice, pero el mayor de todos es el amor, porque el amor de Dios permanece aún en la eternidad, ¿verdad? Entonces, primero debemos reconocer el enemigo. ¿Te acuerdas de las 4 fases, verdad? Las 4 fases que vimos de una enfermedad de nuestro cuerpo. Primero, dijimos que es reconocer al enemigo. Segundo, aumentar la defensa. 3, atacar. Y 4,
frenarse. Entonces, cuando nosotros hemos detectado, ¿verdad?, que el pecado ha entrado a nuestras vidas, que nuevamente quiere ocupar un lugar en nuestras vidas, entonces, primero debemos de reconocer el enemigo. Necesitamos comprender que el mayor enemigo de Cristo y de su iglesia está escondido en cada curva del camino, esperando desviar al pueblo de Dios. En su ataque el sutil, no se presenta siempre como un león rugiente, sino también como un ángel de luz. Y esto debemos de tenerlo presente, amados hermanos. Entonces, algún escritor, ¿verdad? Algún autor y profesor en la palabra, ¿verdad? Describió el espectro del profesionalismo, el vicio, de la pereza, la podredumbre de la codicia, la plaga de los celos, la parálisis del orgullo, la evasión de la educación, la trampa de los sustitutos, el temor del reprobio, el peligro del privilegio, el temor de la crítica, la vanidad de la astucia, la concupiscencia de la disolución y el cambio de visión. Ajá. Entonces, este hermano en la fe, ¿verdad? Nos habló, ¿verdad? De este espectro tan tremendo, ¿verdad? De todos estos vicios, de todos estos pecados que pueden introducirse en nuestras vidas de manera muy sutil, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿verdad? Debemos de reconocer cuál es el pecado que está volviendo a tomar lugar en nuestras vidas. En segundo lugar, debe haber un aumento de las defensas. Y nuestra única defensa es nuestro Señor y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que Dios nos ayuda a mantener una vida continua en el Espíritu. Entonces, esto es importantísimo, hermanos. Debemos de buscar inmediatamente, ¿verdad? Buscar defensas, ¿verdad? ¿Y cuáles defensas tenemos? Primeramente, nuestro Señor Jesucristo, que ya nos ha salvado, ¿verdad? Que nos ha perdonado. Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que es una fuente de agua de vida. Y tenemos al Espíritu Santo que nos mantiene en una vida continua de relación con Dios. No es posible, imposible, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? No es posible imponer la espiritualidad por la autoridad externa. Eso no puede ser, hermanos. No podemos querer imponer espiritualidad con un autoritarismo. El sacerdocio del creyente significa que la espiritualidad se origina en el corazón por la palabra, por la obra de la palabra y del Espíritu. Y esto es una verdad bíblica. Todo sacerdocio en cada creyente se origina, ¿verdad? Todo sacerdocio de todo creyente, de verdadero creyente, ¿verdad? Se origina en el corazón por la obra de la palabra y del Espíritu. Es así como se adquiere la espiritualidad. La espiritualidad no es un asunto de cuánto hacemos, sino lo que Cristo hace por medio de nosotros. Esto debemos de tenerlo presente. Lo espiritual que seamos no es un asunto de cuánto hacemos para el Señor, sino lo que Cristo hace a través de nosotros. En muchas maneras somos como una computadora, ¿verdad? No podemos dar lo que no recibimos. Debemos de tener cuidado de lo que recibimos. El favor de Dios en cuanto a la salvación o a la espiritualidad no puede ser ganado. La salvación se recibe por la gracia, por medio de la fe. La espiritualidad es el resultado del amor que produce el fruto del espíritu, como es el gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hace muchas décadas, los cristianos verdaderos estaban
condenando ciertas formas de entretenimiento, tales como el baile y el teatro y otros entretenimientos que consideraban hace algunas décadas dañinas para la vida cristiana. Creían que los cristianos que frecuentaban tales lugares comprometían su vida cristiana. Pero ahora, hermanos, existen nuevas costumbres que en el pasado ni siquiera las soñaban. Ahora los jóvenes de ambos sexos ocupan dormitorios en el mismo salón. Hay librerías para adultos con muchas, incluso pastas muy degradantes. La explotación de la pornografía ha aumentado en gran manera, la perversión, las drogas y la tolerancia al pecado en general ha aumentado en gran manera. No podemos cerrar nuestros ojos al pecado que está sucediendo y no podemos tampoco cerrar nuestros ojos a los pecados antiguos y decir que como aquellos eran pues cosa de niños, ahora pues eso los vamos a aceptar y los de hoy no porque son terribles. Tenemos tanto los anteriores como los que ahora hay y que cada día salen más y más pecados increíbles, ¿verdad? Donde el hombre se pervierte cada vez más, debemos tener mucho cuidado. Debemos de abrir bien nuestros ojos espirituales, ¿verdad? La respuesta queda en cada uno de nosotros. No es posible nombrar ni anticipar todas las cosas mundanas. No es posible, amados hermanos. Tendremos que dirigir nuestras vidas en el andar en el Espíritu Santo. Nuestra defensa es una abstinencia completa de prácticas impías y una consagración a nuestro Señor. Esa es la solución, amados hermanos. Tenemos que andar con los ojos espirituales bien abiertos, porque no podemos anticipar, no sabemos qué cosas mundanas se nos van a presentar de repente y tenemos, por lo tanto, que dirigir nuestras vidas todos los días en el andar del Espíritu Santo, porque esa es nuestra defensa, perdón, y la mayor también es una defensa, es la abstinencia completa de prácticas impías y una consagración al Señor. No caigamos en la trampa del enemigo de decir qué tanto es tantito, porque por un poquito, dice la palabra de Dios, leuda toda la masa, amados hermanos. Entonces, tenemos que consagrarnos al Señor. Tercero, punto tercero, fase tercera, ¿verdad? Debemos de tener un ataque contra los enemigos de la vida espiritual que procuran invadir nuestra vida. El precio de la victoria es la vigilancia. Por eso dice el Señor, velad y orad. Debemos estar velando, debemos estar orando. La Biblia dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto está en 2 Corintios 10, 3 al 5. Entonces, debemos mantenernos alerta, estar vigilantes de toda circunstancia, porque acabamos de leer, ¿verdad? Dice Pablo, aunque andamos en la carne, es decir, estamos en este mundo, no estamos militando según la carne, sino porque nuestras armas, ¿verdad? Dice, de nuestra milicia, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir todas esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios y a través del Espíritu, perdón, refutando, perdón, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento que no
esté de acuerdo a la palabra de Dios, que no esté alineado conforme a la palabra de Dios, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y número 4, detenernos un poco, ¿verdad? Es nuestro cuarto punto. Frenarse, detenernos un poco. La mayoría de nosotros vivimos demasiado ocupados. Siempre estamos muy ocupados, apurándonos para asistir a toda clase de seminarios breves, buscando nuevos modos para tener éxito. Algunas cosas son necesarias, pero no debemos de descuidar nuestra vida interior, es decir, no debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Mucho trabajo, falta de la vida espiritual, ignorancia, negligencia del alma pueden hacernos desviar del camino correcto. David se encontró seco en su alma, había perdido la lealtad de sus súbditos, su palacio, su gobierno, sus fortalezas militares, el arca, su dignidad, todo había perdido. David, había perdido todo porque había permitido que el pecado entrara a su vida. En el Salmo 63 nos da la solución en la vida de David, encontrándose totalmente abandonado, impotente, ¿verdad? En el desierto descubrió y reconoció su debilidad y su necesidad de Dios. Se detuvo en su carrera apurada y exclamó: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Esto lo dice en el Salmo 63, 1, 2 y 6. Dios está llamándonos hoy, amados hermanos, nos llama al arrepentimiento y la consagración, nos llama al avivamiento y la renovación, nos llama a dar tiempo para Él. El gran crecimiento y bendición que Dios ha dado a los cristianos se origina en la oración y el trabajo, ¿verdad? Nuestro desafío hoy es desempeñar nuestra tarea de tal manera que si Cristo demora su venida, las generaciones futuras gozarán de las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, el crecimiento y la bendición que Dios nos ha dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un trabajo arduo y un trabajo arduo que llevaron a cabo los apóstoles, ¿verdad? Los que anduvieron llevando la palabra, ¿verdad? Con todo su esfuerzo, con toda su dedicación. Ese trabajo de nuestros antecesores fue importante y ahora nuestro desafío es desempeñar nuestra tarea de la misma manera que ellos lo hicieron, ¿verdad? Y con el mismo servicio para el Señor, ¿verdad? De tal manera que si Cristo todavía tarda en venir, las generaciones futuras sean también bendecidas por el trabajo que nosotros hagamos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, de no perder lo sagrado, de no perder el temor a lo sagrado, a las cosas, el respeto que se merecen las cosas de Dios. Bueno, entonces, con esto concluimos nuestro estudio, amados hermanos. Vamos a orar para concluir. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy estudiamos, Padre, lo importante que es, Señor, estar alertas, Padre. Estar alertas, Señor, porque el pecado, Señor, es como esos virus, Señor, que se alojan en nuestro cuerpo, Señor, y lo va debilitando, Señor, y nos pueden llevar a la muerte, Padre. Y el pecado, Padre, nos debilita, Señor, nos aleja de ti, Padre, y nos puede llevar no solamente, Señor, a la muerte física, Padre, sino a la muerte espiritual, que es más importante, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a detectar, Señor,
esos males, ese pecado, Señor, que quiere introducirse en nuestras vidas para que a través, Señor, de la palabra, Señor, de nuestros tiempos contigo, Señor, de la búsqueda del Espíritu Santo, Señor, y que esté el Espíritu en nuestras vidas, Señor, podamos, Señor, atacar ese virus, Señor, ese pecado que esté en nuestras vidas y se ha echado fuera, Padre, porque mientras tenemos vida, Señor, tenemos la oportunidad, Señor, de buscar tu presencia, Señor. Padre, gracias te doy por este tiempo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que cada lunes se conectan, Padre. Gracias por los amigos, Señor, que se siguen conectando, Padre. Gracias, amado Dios, por todo aquel que ha de escuchar, Señor, este estudio a través de la radio, Señor, a través del Facebook, Señor, a través de YouTube. Bendice, Señor, bendice, toca mentes, toca corazones, Padre, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, que tu palabra, Señor, haga, Señor, todo aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Padre, gracias te doy por esta estación de radio, Radio High 104.3 FM, Señor, gracias. Bendice a mi hermano Héctor, Señor, a su esposita Gisela, bendícelo, Señor. Derrama sabiduría de lo alto, Señor, para que ellos sigan, Señor, administrando de manera sabia esta estación de radio, Señor, que es una herramienta valiosa, Señor, para la propagación de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que colaboramos en esta radio, Señor, a través de estudios, Señor, a través de devocionales, Señor, a través de reflexiones de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das, Padre, de servirte a ti, al único Dios verdadero. Padre, te pido, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por su esposita. Bendícelos, guárdales, Señor. Dale sabiduría y entendimiento para seguir atendiendo de manera sabia, Señor, esta congregación, Señor, esta comunidad de fe que has puesto bajo su cuidado. Padre, gracias por este año que está por concluir, Señor, pero también gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos diste, Señor. Gracias, porque hasta aquí tú nos has acompañado, Padre. Gracias, muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús, mi amado y bendito Salvador. Amén. Amados hermanos y amigos, les envío un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto. Feliz año. Que el próximo año sea un año de mayor bendición. Que Dios esté en nuestras vidas y que no nos alejemos de Él. Señor me los bendiga. No sin antes invitarlos a la comunidad de fe Dios es fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, en Tizayuca, Hidalgo. Dios me los bendiga. Que el Señor les guarde. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.